Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, por la invitación, por la introducción y por este espacio que, como tú mencionabas, es en efecto un espacio muy cercano a mi corazón. Cada que puedo participo en él porque soy una gran convencida de la importancia que tiene esta industria de la recuperación de cartera en un ecosistema más amplio del que hoy precisamente vamos a hablar y quizás es un protagonista de dicho ecosistema al que no siempre se le pone toda la atención que le deberíamos prestar, digámoslo así. Y hoy quiero un poco precisamente conversar con además este par de invitados de lujo sobre la importancia de ese ecosistema y escucharlos, que nos cuenten un poco de su experiencia, lo que están haciendo hoy día. Aquí además tenemos un par de trayectorias que me parecieron particularmente interesantes, porque vamos a escuchar de personas que están en el frente de la innovación, pero que vienen, llamémoslo así, de la industria tradicional, cosa que a mí me parece particularmente importante. Y por ende, para arrancar un poco este conversatorio, quería poner el tono contándoles una reflexión que he realizado a lo largo de ya varios años en los que he venido trabajando precisamente en la promoción de la inclusión financiera y casi que necesariamente en entender los fenómenos de innovación, tratar de trabajar en su favor y de buscar que la disrupción nos genere beneficios sociales, que en el caso de un país como Colombia son particularmente necesarios. En el caso de la industria financiera, en muchos países lo que nosotros encontramos fueron mercados incompletos, en los que al nacer, entre otras muchas cosas, hubo una participación importante del Estado, y en algunos casos no solamente en su nacimiento, sino que posteriormente, ante eventos traumáticos, crisis financieras, etcétera, volvíamos a tener una participación estatal como prestador original del servicio. Una migración, llamémosla paulatina, a que estos servicios fuesen cada vez más prestados solamente por agentes privados, pero de alguna manera al entregar el testigo de esta prestación de servicios, se generó un marco regulatorio muy importante porque esta industria, no sé si la palabra sea contrario, pero sí de forma muy diferente a muchas otras que nosotros encontramos dentro del quehacer económico del país, opera con los recursos de otro. Y esa es una distinción que quizás todos tenemos en la parte de atrás de nuestro cerebro, pero que no traemos al frente a menudo. Y es que en el caso de la industria financiera estamos hablando, y sobre todo o en particular, de los establecimientos de crédito, de unas entidades cuyo quehacer económico se fondea con recursos que no son mayoritariamente de los accionistas. Y quizás muchas veces, si ustedes se fijan, en el diálogo que uno escucha en las calles, existe la idea de que los banqueros, porque además normalmente así es como se refieren a esta industria, los banqueros hicieron esto y los banqueros hicieron lo otro, pero nos olvidamos a menudo que los banqueros en realidad no están hablando de los recursos no son de los banqueros. Algo así como el 20%, si le escuchó bien al doctor Hernando José, son recursos de los accionistas, pero el resto de los recursos que se están intermediando precisamente son depósitos del público. Y por lo tanto, fíjense ustedes que la innovación en la industria financiera es particularmente delicada, porque en otras industrias, en un proceso de innovación, quien fracasa es el accionista, quien se quiebra es el accionista, y el dinero que se pudo haber perdido en ese proceso fue el del accionista. Y la innovación requiere fracaso, casi que por definición, cuando los seres humanos hemos emprendido las gestas de hacer las cosas de manera diferente, de hacer cosas diferentes, hemos tenido que fracasar porque así se nutre ese proceso de aprendizaje. Entonces, no sé si estoy logrando poner de presente la tensión que existe en la industria financiera. Y es que esa innovación, la disrupción, viene cargada de la tensión de tener que hacer eso, pero en un ambiente en el que siempre, en el que no se puede fracasar, porque cuando se fracasa lo que se está exponiendo son precisamente los recursos de los depositantes. Y quizás por eso es esta una industria en la que es tan importante, estas palabras que se ponen de moda, pero en este caso a mí me gusta, el ecosistema. Porque de alguna manera, fíjense que la disrupción, la innovación,
era más fácil que le hicieran estos nuevos jugadores que hoy en día se llaman las fintech, que son entidades que se intensivas en el uso de tecnología que se dedican a la prestación de servicios financieros. Y cuando yo pienso en eso digo, o sea, como un banco. Solamente que muchas en sus inicios no vienen o no arrancan captando depósitos del público y por lo tanto no están dentro del perímetro regulatorio, no son entidades vigiladas. Y eso les permite tener una libertad en esa innovación, en esa creación que alimenta el proceso de la industria tradicional, pero a su vez la industria tradicional también alimenta el proceso de ciertos ciclos de largo plazo, de ciertos fenómenos sobre el aprendizaje que ya se ha hecho por muchos años sobre el riesgo de crédito, que es fundamental para que esta innovación, esta disrupción, se dé al servicio de ese consumidor financiero, pero con ciertas protecciones que, repito, en esta industria son especialmente importantes y no se parecen tanto a las de las otras industrias. Si en otras industrias salieron, yo no sé si acuerdan, alguno de ustedes alguna vez usó unos zapatos para correr que tenían deditos, eran como una media y uno corría con eso. Yo no los volví a ver, sospecho que fracasaron. Pero quien fracasó en esa industria fue solamente el accionista. Si estuviésemos en la industria financiera, estaríamos hablando de algo en el que además se tuvo que tener en cuenta los depósitos del público. Y por lo tanto, repito, parte de lo que quiero hoy aquí es escuchar estas nuevas experiencias como parte de un ecosistema en el que la industria, llamémosla tradicional, ha empezado a generar innovaciones acompañada necesariamente de unos aliados que han liderado esa innovación en muchos de los casos y en la cual yo creo que hemos visto un proceso virtuoso tenso, porque yo sistemáticamente, a mí como hacedor de política pública me tocaba tener los dos oídos, entonces de un lado decían que terrible yo porque estaba al lado de los bancos que no querían innovar y del otro lado que terrible ella porque está en contra de los bancos y no se da cuenta que estos innovadores están haciendo locuras. Lo cual me lleva a mí a pensar que probablemente fantásticos ambos, tanto los innovadores como lo que nosotros los economistas llamamos los incumbentes. Y quisiera hoy entonces escuchar, yo voy a arrancar, ¿por cuál arranco? Voy a arrancar con Juan Sebastián, porque creo que hoy en Mesudo nos van a contar de una historia de innovación pura en un ambiente no vigilado, es decir, no fondeado con depósitos del público, y yo lo uso como un símil porque en realidad en Colombia el perímetro que define si uno tiene que estar dentro de esa licencia vigilada o no, es precisamente si esos recursos que está intermediando provienen de esa toma de depósitos directa al público. Entonces, Juan Sebastián, la idea es que nos cuentes un poco de esta experiencia. Tú vienes además de un mundo ya vigilado por muchos años, pero pues me parece muy interesante cómo es que esto encaja precisamente en la idea de la disrupción, sí, pero en un ambiente en el que casi que son necesarios todos los agentes, es decir, no estamos en realidad hablando de unos u otros, sino de esta convivencia que genera sinergias positivas para todos. Así que buenos días y adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Ana Fernanda. También agradecerle a Colcov la invitación, a Gloria, por supuesto, a Alejandro Bersuaibel y bueno, a los panelistas que nos acompañan, a Ana Fernanda, desde luego, a Lorenzo y bueno, y todos los asistentes. Y pues me parece muy buena y relevante tu introducción porque me subo, ya si quieren les cuento un poquito qué hace me subo. Entonces, nosotros montamos, yo estoy en Credifamilia, monté Credifamilia y después de 14 años de estar dedicado a la compañía, me lancé a montar Mesubo que con mi cofundador, que es mi hermano, y nos estamos enfocando en financiar carros usados, carros particulares. Entonces, ¿por qué carros particulares? Principalmente, o hay tres razones. Uno, porque es un mercado gigante. Para que tengan una idea, en Colombia se transan aproximadamente 500.000 vehículos usados al año, o sea, es gigantesco. Y para que lo tengan en perspectiva, se venden alrededor de unos 150.000 vehículos, carros, digamos, automóviles nuevos. Entonces, uno mira, y antes de la pandemia, era la relación entre por cada carro nuevo se vendían 4 carros usados y eso ha llegado ahorita casi hasta 6 carros, por cada carro nuevo hasta 6 carros usados. Entonces realmente es un mercado muy grande
pero que tiene una condición de fragmentación gigantesca, porque los carros usados se venden entre personas, se venden en concesionarios grandes, en concesionarios pequeños, hay en negocios independientes que a veces se llaman compraventas. Es decir, es absolutamente fragmentado y eso hace que las entidades financieras no puedan agrupar la demanda fácilmente como se hace para vehículos nuevos, en donde simplemente los bancos acuden a los concesionarios y pueden ofrecer financiación a los compradores en ese punto físico. Aquí pues se mueve mucho más dinámicamente el mercado. Y aparte de esa fragmentación, lo que vemos es que también es un crédito operativamente complejo, porque al ser un carro usado, tiene que haber una inspección para ver si el carro está bueno, que al final la garantía del crédito va a terminar siendo el vehículo. Entonces hay pues, no solamente la revisión del vehículo, la revisión de los antecedentes, de si el vehículo tenía una prenda. Es decir, operativamente es muy complejo y a veces vemos que las estructuras, digamos, de las entidades universales, de los bancos universales, pues no les queda fácil atender con el mismo molde todos los mercados. Y aquí es donde vemos una posibilidad nuestra, una posibilidad importante de participar en este mercado. Y ya hablamos de por qué o cómo yo estoy de acuerdo de que esto tiene que hacerse con todos los agentes. Es decir, nosotros no somos solos y pensamos que nos vamos a comer a los bancos y que los bancos son malos. Esa no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es al revés, es una de alianza en donde tratamos de trabajar con los bancos sacando lo bueno que nosotros podemos ofrecer al mercado y tomando lo excelente que hacen hoy en día las entidades. Pero antes de entrar en el detalle, les cuento que llevamos 3 meses operando y esto es una cosa increíble porque crece y crece muy rápido. Al mes nos entran más de 3.000 personas que quieren comprar su carro usado, que quieren financiar su carro y aquí no es solamente la financiación, también es encontrar el carro. Entonces es un producto bastante complejo que requiere esa operación especializada que estábamos hablando. Entonces eso en términos de Mesubo. Y porque hay disrupción, que es una palabra como muy trillada, muy utilizada últimamente. Y pues creo que hay dos razones. Una es que pues la fragmentación del mercado hace que toque llegarle de una manera diferente. Y entonces no es, digamos, hoy en día este mercado se mueve con préstamos informales, con préstamos familiares, con préstamos desde luego bancarios, muchos de ellos, por ejemplo, que son créditos de libre inversión, que no es el destino normal de un crédito de libre inversión, porque los plazos y las tasas por lo general de vehículos son un poco diferentes porque es un bien de capital, así como también la regulación. Ahorita que Ana Fernanda hablaba de regulación, pues las provisiones que tienen que hacer las entidades reguladas pues son diferentes para un crédito de libre inversión pues que exige unas provisiones más altas que aquellos que tienen una garantía real como la de los vehículos. Entonces ese es un tema muy importante. Y segundo, pues la especialización que mencionaba que requieren los mercados hacen que deba haber disrupción. Pero pues digamos que hasta ahí creo que es el cuento que puede contar buena parte de las fintechs o los originadores de crédito que entran a mercados tradicionalmente, digamos, no desatendidos, pero digamos, como dicen en inglés, underserved, como que no están bien atendidos. Y lo que veo que sí donde sí hay un cambio muy grande es en la cantidad de recursos de capital de riesgo, de venture capital que hay en el mercado. Antes yo cuando monté Credit Familia, yo tenía 29 años y que necesitaba conseguir el capital para montar una compañía de financiamiento y esto fue complicadísimo. Yo necesitaba, en ese momento creo que el capital era 18.000 millones, ahora son 30 y pico mil. Y yo me acuerdo que logré levantarlo, pero pues eran accionistas que daban 1.000 o 2.000 millones con bastantes nervios de darlos o asumiendo un riesgo que para ellos era importante. Y hoy en día yo creo que todos leemos todos los días en la prensa cómo compañías que tienen 6 meses o un año levantan 10, 50 millones de dólares, unas cifras que antes, digamos, solo estaban reservadas a los grupos gigantescos, ¿no? Que no tomaban esos riesgos tampoco porque estaban concentrados en sus negocios tradicionales. Entonces ahí creo que sí hay un cambio muy grande en el mercado que está habilitando que se dé esa disrupción
y que se pueda y que haya la posibilidad de que se den este tipo de emprendimientos a una escala que sea relevante y que pueda beneficiar especialmente al consumidor financiero, que es lo que Ana Fernanda decía, que al final tenemos que llegar allá. Eso es lo importante de que haya esta disrupción. No es un tema solamente, dado que el tema del crédito muchas veces se asemeja pues como a un servicio, no sé si público, pero sí necesario en la vida financiera de las personas, entonces pues es algo que tiene que funcionarle a la gente, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay disrupción y a veces, pues, se cree, pues, digamos, hay temores de los reguladores, hay temores de los incumbentes, como decía Ana Fernanda, y yo lo que pienso es que esto, o la forma como nosotros lo vemos, es que no hay, este no es una torta que se va a repartir diferente, sino es una torta que crece. Nosotros vemos que esa torta crece a través de alianzas. Y yo estoy refiriéndome especialmente al tema de crédito. Y aquí es donde se ven, digamos, elementos súper positivos y la posibilidad de que haya unas sinergias muy importantes que beneficien a los jugadores existentes, los incumbentes, y también a quienes estamos innovando en esos mercados que, como les digo, son difíciles de atender, no es que no se sepa que existen, simplemente requieren especialización, requieren tecnología y algunas competencias que no todas las entidades tradicionales tienen. Entonces, en el caso particular de Mesubo, por ejemplo, nosotros no tenemos balance, a diferencia de mi vida anterior de liderar a Credifamilia, en donde teníamos un balance y éramos un establecimiento de crédito normal o digamos pues tradicional, con unas competencias digitales bien grandes, pero en su estructura de balance normal y siguiendo pues, pues toda la normatividad de establecimientos de crédito. Acá nosotros no buscamos tener balance, sino buscamos únicamente trabajar en alianza con entidades financieras que quieran tener esta cartera, que estén creciendo y que vean valor en tener aliados digitales que le permitan llegar a esos mercados. Y nos hemos encontrado muy favorablemente con que hay muchísimas entidades interesadas porque les gustan los créditos de vehículo, ven que es un mercado complejo y quieren entrar, muchos de pronto para aprender, otros simplemente para crecer su balance y quieren entrar a hacer alianza. Entonces acá sale lo mejor de lo que puede entregar Mesubo, que son esas competencias digitales y de tecnología y de especialización en un mercado complejo que como es el de vehículos. Y la alianza con los jugadores tradicionales, pues que tienen unas competencias impresionantemente buenas para fondearse. Entonces yo creo que no, ahorita vamos a oír de un nuevo banco, pero pues pienso que la mayoría de la gente le da más tranquilidad dejar la mayoría de sus ahorros en un banco grandote y de pronto meter un poco en una entidad nueva como para probar y esa es como la forma en la que yo veo que se mueve el mundo. Entonces, pienso que los grandes y los grandes tradicionales bancos tienen muchísimo que aportar en estas alianzas. Entonces aquí lo que vemos es que hay un claro gana-gana. Mesubo logra logra atender este mercado, aprovechar la tecnología y los desarrollos que tiene. Los aliados logran incrementar su balance, aprender del mercado, dar mejor servicio a sus consumidores porque hay oportunidades de venta cruzada desde luego de esos créditos que ellos terminan comprándole a Mesubo. De pronto no lo he hecho claro, pero en nuestro caso las entidades nosotros originamos y los créditos se venden a entidades financieras, entonces crecen su balance, pues que es algo deseable. Entonces es un claro ejemplo de gana-gana. Y yo veo, ese es nuestro caso, pero uno ve otros muy interesantes. Yo, por ejemplo, desde fuera no lo conozco en detalle, pero veo, por ejemplo, lo que han hecho Rápida Vivienda más como usuario y yo lo que desde afuera veo que se unió lo bueno que tenía Rappi con lo bueno que tenía la vivienda y yo lo que veo es que ellos experimentaron, probaron productos, seguro en algunos les fue mejor que en otros y hoy en día ya montaron una compañía de financiamiento creo que en conjunto, entiendo que en conjunto, para sacar adelante esos productos y aprovechar los aprendizajes que tuvieron. Entonces yo lo que creo es que ahí ganaron los dos, ahí ganó la vivienda, ahí ganó Rappi y creo que eso es positivo no solo para ellos, sino para los consumidores, para el regulador, para todos, digamos, estas alianzas creo que bajan Ana Fernanda ahora decía que era pues que
que la disrupción en los mercados financieros trae riesgos que no son solo para los accionistas. Entonces yo pienso que estas alianzas lo que hacen es como cuidar que, digamos, que esa innovación o esa disrupción se haga de manera prudente, de una partecita por fuera del sector regulado y otra parte muy importante dentro del sector regulado, porque nosotros, por ejemplo, en Mesubo, no es que podamos originar como locos y hacer lo que queramos, ¿cierto? Sino que tenemos que enmarcarnos dentro de lo que acordamos con los aliados que son regulados. Entonces ahí creo que es una forma en la que se puede lograr algo muy positivo para el mercado. Entonces, les diría que eso es lo importante y sabiendo que acá hay algo, un montón de entidades financieras tradicionales oyéndolo, ya desde como dar un poquito de contexto y yo cómo creo que esto podría funcionar. Y lo que nos damos cuenta a veces es que hay algunas entidades que no, pues que se quieren meter en lo digital, se quieren meter en alianzas, pero como que no tienen estructuras que permitan que se den esas alianzas. Entonces, como que le asignan el proyecto al área comercial. Entonces uno llega y le dice a un banco, le dice, no, es que yo estoy haciendo en originación 500 millones o 1.000 millones, pero mire que llevo 3 meses trabajando. Y dicen, uy, pero es que yo tengo que cumplir con una meta de 30.000 al mes, entonces usted realmente pues todavía no me ayuda, hablemos cuando tenga 10.000, ¿cierto? Y ese tipo, digamos, y eso es entendible porque el área comercial tiene que cumplir su presupuesto y realmente se requiere que haya algún área que digamos que logre hacer esas transiciones, que logre apoyar a las compañías de manera controlada cuando son pequeñas, pero no esperar como que el área comercial cumpla su presupuesto a través de estas alianzas y estas compañías pequeñas. También las áreas de proyectos yo creo que lo hacen, pero las áreas de proyecto no están en los negocios. Entonces sí creo que para las entidades tradicionales, para poder hacer estas alianzas y conectarse con este tipo de empresas más nuevas, requieren unas áreas que puedan hablar, que puedan hablar con digamos, con los pequeños, con las nuevas compañías y de esa manera pues tener como la forma de probar y algunas alianzas funcionarán, otras no funcionarán, pero vemos como hablamos de un ejemplo muy exitoso que fue el de Rápida Vivienda y creo que ese tipo de apuestas se les van a pagar con creces a las entidades y seguramente pues tienen que tener esas áreas para poder lograr conectarse con las entidades y no meterlos, no pensar que la operación del día a día puede lograr hacer estas alianzas porque creo que se enredan y se mezcla o comienza a haber conflicto entre el trabajo del día a día y el logro de los resultados que son por supuesto necesarios e importantes para las entidades con esa necesidad de pensar 5 o 10 años más adelante cómo va a ser la entidad y cómo voy a tener disrupción. Entonces, pues ese sería como lo que yo pensaría que podrían hacer las entidades grandes para poder trabajar con todas estas fintechs nuevas que hay. Y creo que dejo ahí, espero no haberme pasado el tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Y ahora vamos con una experiencia ligeramente distinta, porque la historia que nos va a contar Lorenzo es una historia de transformación, pero aquí sí vamos a estar, digamos, en el perímetro de lo regulado y de lo vigilado, y entonces, pues, que es un poco la innovación desde ese otro frente. Así que adelante, Lorenzo. Estás en mute, estás en mute. Ya, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy contento de estar acá. Y pues agradecer a Colcop y a Ana Fernanda y Sebastián por este panel. Y les cuento la historia de Iris, que como dice Ana Fernanda, pues es una historia diferente a la de Mesubo. Partimos de una entidad vigilada y ahora estamos creando una marca 100% digital. Entonces, pues básicamente yo he trabajado por más de 25 años en banca tradicional, ¿cierto? Pero los últimos 2 años, pues he tenido el placer de trabajar con este equipo para lanzar el primer neobanco enfocado 100% en empresas, que es Iris, y lanzamos ya hace 3 meses. Comenzamos con nuestra cuenta de ahorros y los resultados hasta ahora, pues la verdad es que han sido mejores de lo esperado. Hoy tenemos casi 200 empresas usando nuestros servicios que han depositado más de 30.000 millones en la cuenta de ahorros. Entonces, yo creo que los empresarios definitivamente estaban buscando una alternativa y sobre todo una banca 100% digital.
Aquí quiero aclarar dos cosas para entender los términos. Digamos, cuando hablo de Iris, me refiero a una marca de financiera Dan regional, y cuando hablo de neobancos, me refiero a un término de industria que describe a las entidades reguladas que ofrecen servicios 100% digitales. En nuestro caso, tenemos una licencia de compañía de financiamiento comercial y por eso podemos captar dinero del público. Decidimos crear esta nueva marca porque queríamos relacionarnos de una manera diferente a nuestros clientes, ¿cierto? No queríamos la marca tradicional que además pues tiene una connotación más lejana a nuestros clientes. Entonces queríamos tener una nueva marca que fuera fresca y que su relación con el cliente fuera muy cercana desde el primer día. Y decidimos enfocarnos en empresas porque creemos que este es un mercado muy grande y muy importante, pero no hay muchas entidades enfocándose 100% en las empresas. Entonces, vemos a la banca tradicional muy enfocada en las grandes empresas. Entonces, pues, los Ecopetroles y los EPMs, todo el mundo los quiere atender, ¿cierto? Y muchas fintech y banca tradicional enfocada en personas. Entonces, pues, están los Nubank y DaviPlata y todos los bancos pues enfocados en las billeteras de personas, pero sentimos que hay en la mitad una serie de empresas y negocios que no tienen a nadie que esté 100% enfocado en ellos, y creo que eso es bien importante, y la tecnología nos permite ser una empresa de nicho, digamos, enfocadas en un solo nicho y terminar siendo rentable. Entonces, la gran ventaja y la gran diferencia que tenemos hoy versus hace 10 años es que para ser una entidad financiera eficiente hace 10 años había que tener una red de oficinas gigante. Hoy en día podemos ser eficientes sin tener red de oficinas, como Iris, es 100% digital. Y la gente ya está acostumbrada a usar plataformas digitales para manejar sus finanzas desde el punto de vista personal, y lo que nosotros estamos haciendo es llevar eso mismo al punto de vista de empresas. Entonces, lo que les quiero contar hoy es qué soluciona Iris desde el punto de vista de cuenta de ahorros, un poco cuál fue nuestra visión cuando creamos Iris, cuáles son nuestros planes de crédito. Hoy justamente salió ya nuestra página Iris Crédito, en donde ya las empresas se pueden inscribir para tener una línea de crédito con nosotros, y cuál es la visión de mediano plazo. Entonces, pues la banca tradicional, como les había dicho, había trabajado en un modelo de estar físicamente cerca de las empresas, ¿cierto? Para que los empresarios pudieran ir a las oficinas bancarias para realizar sus transacciones financieras. Pero esto ha derivado a que los empresarios están terminando gastando mucho tiempo haciendo filas, llevando miles de documentos y en una ineficiencia que hoy la tecnología permite solucionarlo. Entonces, gracias a los avances en telecomunicaciones y en tecnología, ya hoy más de 1.000 millones de personas en el mundo manejan sus finanzas a través de dispositivos electrónicos únicamente. Entonces, creemos que las empresas pueden hacer lo mismo. Y de ahí surgen los neobancos, que es una combinación ganadora, esperamos nosotros, para los empresarios, porque tienes la facilidad de manejar tu cuenta desde tu computador, desde tu oficina, con la seguridad de que estamos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, para nosotros poder lanzar Iris, tuvimos que pasar un proceso de 9, 12 meses en donde la Super nos revisó absolutamente todos los puntos de seguridad, de interacción con el cliente, para precisamente lo que decía Ana Fernanda es, como nosotros manejamos recursos del público, pues la Super tiene que estar tranquila que esos recursos están bien manejados. Entonces, fue un proceso bastante intenso. La verdad es que le agradezco mucho a la Super, fue un proceso muy ágil de parte de ellos, y pues la verdad estamos muy contentos con el resultado y con la velocidad, digamos, en la que se hizo esto. Entonces, ¿qué soluciona la cuenta de ahorros Iris? Básicamente está diseñada para resolverle varias frustraciones
a los empresarios colombianos. Uno es tiempos, ¿cierto? Esta es una banca sin filas. Entonces, tú entras a tu plataforma y puedes hacer todo desde la plataforma. Por ejemplo, hoy una empresa con una composición accionaria simple puede tardar 5 minutos en subir su información en nuestra plataforma y tener la cuenta de ahorros abierta en menos de 24 horas. Entonces, todo esto desde su computador, desde su casa, desde su oficina, sin tener que tener la cédula al 150%, sin tener que poner huellas por todas partes. Entonces, pues creemos que eso simplifica mucho la vida. Lo segundo es darle control a los empresarios. Entonces, nuestra plataforma y nuestra interacción con el usuario es muy intuitiva y pone al empresario en control de su cuenta. Entonces, el empresario puede crear perfiles, todos los perfiles que quiera y ponerle todos los controles que quiera. Entonces, no hay perfiles predeterminados por nosotros, sino que el empresario decide a este usuario de mi compañía, él solo puede hacer pagos de nómina y solo puede entrar a la banca el 15 y el 30. Entonces, él le pone los límites y pone exactamente las transacciones que se puede hacer. Y lo otro es personalizar la información. Entonces, también el empresario puede decir, venga, todo lo que me entre de tal y tal empresa, márquemelo de esta forma, y los pagos que haga a estas empresas, márquemelo de esta forma, y de esa forma ayudamos a la integración de la cuenta de ahorros y de la información de la cuenta de ahorros con los sistemas contables de las empresas, que yo creo que ese es un tema que más adelante voy a hablar un poco más porque es como hacia el final, hacia mediano plazo, es el centro de lo que estamos haciendo. Y las otras dos ventajas realmente es costos. Pues sí, siendo una plataforma 100% digital, podemos tener una ventaja en costos, que le estamos pasando esa ventaja al empresario, y rentabilidad. De nuevo, si siendo 100% digitales, podemos darle una rentabilidad que nosotros creemos que es mayor a la del mercado. Entonces, una de las grandes ventajas que trae la tecnología también en el proceso de innovación es que podemos hacer actualizaciones mucho más frecuentemente. Entonces, es mucho más sencillo para nosotros cambiar nuestra plataforma y ofrecer nuevas cosas a los clientes, sobre todo porque como nacimos 100% digital, pues ayuda mucho porque tenemos un core bancario, que en nuestro caso es Mambu, que está hecho para el mundo digital. Entonces eso ayuda bastante y, por ejemplo, esta semana pues, lanzamos a comienzos de la semana transacciones con PSE, lanzamos a comienzo de la semana subir transacciones en lote, y fue un tema de, listo, durante el fin de semana se cambió la página y ya tenemos 3 servicios nuevos en la página. Y eso tiene una gran ventaja también porque empresarios que están en cualquier parte de Colombia tienen el mismo acceso a la banca digital que cualquier otra empresa. Entonces, no es un poco como era antes, que las empresas en Bogotá, Medellín, Cali tienen a lo mejor acceso a unas plataformas o a unos sistemas un poco mejores, mientras que pues, la gente que está en ciudades pequeñas o alejadas, digamos, no tiene acceso a la misma tecnología. Aquí realmente desde cualquier parte de Colombia tienes acceso exactamente a la misma plataforma. Ahora, desde el punto de vista de crédito, y esta es pues para mí una de las grandes ventajas de ser un neobanco, digamos, a diferencia de las muchas fintech que están haciendo un muy buen trabajo en nichos aún más específicos, digamos, y hablando en el segmento de empresas, digamos, fintech que están especializadas en prestar dinero, fintech que están especializadas en tarjetas de crédito o en cosas específicas para las empresas. Nosotros, al ser un neobanco, a estar regulados y al poder prestar todos los servicios, pues obviamente vamos a aprovechar nuestra licencia para poder prestar todos los servicios. Entonces, arrancamos por la cuenta de ahorros, pero como les contaba, ya estamos en crédito digital también. Entonces, desde hace 2 años, Dan viene enfocado en dar créditos con garantía y fuente de pago para las empresas medianas. Entonces, nuestros créditos en principio están entre 500 y 4.000 millones.
hemos logrado crecer significativamente, pues hubo nuevos accionistas que entraron hace 2 años, han capitalizado 70.000 millones en Financiera Dan, y eso nos ha permitido crecer nuestra cartera de 190.000 millones que estaba en ese momento a 415 que cerramos el mes pasado, y esperamos cerrar con 500.000 millones a final de este año. Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? Realmente porque estamos dispuestos a mirar riesgos que otros no miran. Entonces, para eso montamos internamente un área de estructuración que realmente personaliza el crédito para este tamaño de empresas. Entonces, lo mismo que hacen muchas empresas o muchas entidades financieras con empresas grandes que hacen un crédito a la medida, para nosotros es rentable hacer créditos a la medida para empresas pequeñas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y lo otro que estamos haciendo es compras de cartera y financiando originadores de crédito, que eso es algo que muchas entidades financieras no hacían o no les gusta hacer, y nosotros pues tenemos nuestra interacción con la industria es un poco diferente porque la vemos más colaborativa que de competencia, y pues hemos también especializado un área en compra de cartera con originadores regulados o no regulados, y financiando también empresas que compran NPLs, por ejemplo, y tenemos ya varios ejemplos de financiaciones a compras de NPLs. Entonces, venimos mirando un poco segmentos que otras empresas no miraban. ¿Y hacia dónde vamos con crédito? Básicamente, queremos ir hacia 2 caminos. Uno es el uso de data no tradicional, y eso es bien importante para las empresas y para nosotros, digamos, poder usar data que hay en el mercado o data que nosotros mismos generemos a través de nuestra cuenta de ahorros o a través de otros servicios nuestros, para poder usar eso en aprobación de crédito, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? La verdad es que significa poder medir mucho mejor el riesgo, lo cual implica o cupos más grandes para nuestros clientes o tasas más baratas para nuestros clientes, al poder tener una medición más real de crédito. Y lo otro donde también queremos avanzar es aprobaciones en línea. Hoy en día nuestro proceso sigue siendo, digamos, un proceso donde hay un estudio, ya que tenemos que montar garantías y fuentes de pago, pero esperamos que en el 2022 podamos tener una línea sin garantía, rotativa, digamos, que pueda ser aprobada en minutos en nuestra plataforma. Entonces, eso es un proceso que va a comenzar poco a poco, pero creemos que hacia allá debemos ir, y es un poco lo que también nos está demandando el mercado, es poder usar o poder tener mejores líneas de crédito o poder tener aprobaciones mucho más rápidas. Y hacia dónde pensamos ir, digamos, nuestra visión de mediano plazo es: queremos que Iris no solo sea, digamos, el centro del manejo financiero de la empresa, donde un empresario pueda hacer toda su labor en Iris, sino queremos que Iris también simplifique la vida del empresario. Digamos, al comienzo, lo que decía, hoy lo hacemos sin filas, pero la idea es que poco a poco vayamos integrando y facilitando la transferencia de información entre Iris y los sistemas contables y de manejo de las empresas. Entonces, lo que queremos es poco irnos hacia atrás y de cierta forma convertirnos en una empresa de software, digamos, de tecnología, que lo que hace es ayudar a los procesos de las empresas mismas. Entonces, esa es nuestra visión de mediano plazo, y lo estamos empezando a mirar, digamos, como hoy en día, digamos, en lo que les contaba de marcar las transacciones y simplificar esa transformación de cuenta de ahorros a contabilidad, y en un futuro pues hacer esa integración mucho más clara. La otra diferencia, yo creo que importante, y hacia donde vamos en el mediano plazo, es
que Iris quiere convertirse en una plataforma de servicios, pero servicios que no necesariamente sean prestados por nosotros. Entonces, nosotros también queremos integrarnos en el ecosistema de FinTech, donde a través de APIs y nuestra plataforma está diseñada para hacer el uso de APIs, y que otros jugadores del mundo FinTech o incluso del propio sector financiero se puedan integrar de forma directa y segura con los servicios de Iris. Ahora bien, existen áreas en las que Iris, en las que vamos a tener una mejor tracción, por ejemplo, en temas como Open Banking. Para nosotros ese es un tema que nos parece muy importante, de nuevo, para poder mirar el riesgo de estas empresas medianas de una mejor manera, de poder medir ese riesgo de una mejor manera. Entonces, mientras más información tengamos de las empresas y sobre todo más información en tiempo real, hace que las decisiones sean mucho mejores. Entonces, pues estamos ya diseñando nuestra plataforma para que sea abierta a otros jugadores en el mercado, y lo mismo para poder usar información de otras del sector financiero en nuestras decisiones de crédito. Y lo más importante es generar productos que nacen digitalmente, ¿cierto? Y eso nos permite repensar mucho cómo integrar los servicios financieros dentro de la cadena de valor y cómo hacer la experiencia de usuario mucho más simple para nuestros clientes. Entonces, nosotros al final lo que buscamos no es aplicar tecnología para automatizar los procesos bancarios, sino lo que buscamos es aplicar tecnología para simplificar los procesos de nuestros clientes. Entonces, pues ese es el camino hacia donde queremos llegar, y yo creo que espero, digamos, que en unos 12, 18 meses ya la cuenta esté completa con todos los servicios que podamos ofrecer, y empecemos a pasar al tema de apoyar y conectarnos con los empresarios. Bueno, pues mil gracias, Lorenzo, por contarnos tu historia. Yo quisiera ya voy a abrir un poco la conversación y quiero resaltar algunas cosas de las que han mencionado. Y es que parte de nuestro trabajo era enfocar este tema de la disrupción a la reactivación y a la inclusión financiera. Entonces, lo primero que quería resaltar es que me parece a mí que quizás muchas veces cuando hablamos de inclusión financiera, de alguna forma eso se asociaba a una palabra que además cada vez más pierde como contextos, que era un tema de lo social. Cosa que a mí no me gusta mucho, porque era como si fuera un tema en que estuviera enmarcado dentro de la solidaridad, y pues en realidad no es así, es sencillamente llegar con servicios pertinentes para toda la población. Y en este caso en particular quisiera resaltar que fíjense cómo en ambos casos estamos hablando de procesos de inclusión financiera. En el caso de Mesubo, la forma en la que estaba pensando cómo bautizarlo es una inclusión en términos de productos. Es posible que muchos de los clientes que hoy vayan por este nuevo producto para financiar un vehículo usado tengan alguna forma de inclusión financiera, pero este producto en particular no lo estaban adquiriendo dentro de algún servicio formal, mientras que ahora pueden hacerlo. Y pueden hacerlo porque de alguna manera la oferta se moldeó a la demanda, que yo creo que es parte de la virtuosidad del ecosistema, y es que la oferta tradicional, entre otras cosas, las entidades que tienen más economías de escala son más grandes, le cuesta más tamaño llegar, digamos, con un brazo fino hacia cierto tipo de demanda, casi que por definición, mientras que aquí tengo un agente que puede ser su aliado y llegar a esa esquinita donde es más difícil llegar con un tentáculo más grueso. Y en el caso de Lorenzo sí que estamos hablando de inclusión, más vale pura y dura, en el tema de empresas, que es una cosa que además quisiera resaltar ahora con mi nueva camiseta en el Consejo Privado de Competitividad. Estaba mirando justamente el capítulo de financiación empresarial en días pasados, y en este mundo fintech moderno, lleno de, ahora tenemos todo tipo de palabras para describir la modernidad, no hay muchas empresas. Es decir, ese es un espacio en el que no vemos en realidad que se esté ampliando muchísimo la dinámica de oferta, lo vemos más en personas naturales. Medios de pago ha sido pues un espacio de participación gigantesco,
cosa que me parece también valiosa, es decir, no es porque tenga que ser en uno o en otro, pero creo que en este tema empresarial es fundamental porque si algún problema tienen las empresas, precisamente es que tenemos un tejido empresarial donde tenemos muchas empresas pequeñas que se quedan en una cierta informalidad porque no logran conseguir la escala y una parte de las razones por las cuales no consiguen la escala es porque tienen problemas de financiación. Así que en ambos casos me parece que estamos hablando de un proceso de inclusión y en ambos casos de un proceso que ayuda en este proceso de reactivación. A mí no me gusta mucho la palabra reactivación porque me da la sensación de que nos mete en el marco mental de que vimos de crisis en reactivación y de crisis en reactivación y que lo que quisiéramos es más vale que tuviéramos un crecimiento sostenible. Y aquí quisiera entonces ir al segundo punto, al tema de la sostenibilidad de estos negocios y quería preguntarles un poco qué riesgos ven ustedes y yo les pregunto en el caso, voy a volver a seguir en el orden, en el caso de Juan. Este tema de las garantías es una cosa de la que se habla, se expide regulación, se sacan las normas, se saca la ley de garantías mobiliarias y también quisiera oír un poco a Lorenzo sobre este tema, pero muchas veces una cosa es la que tenemos en el papel y otra cosa es la que tenemos en la práctica. Los procesos han arrancado a digitalizarse, pero no son completamente digitales. No me refiero a los de originación de crédito, sino a lo que tengo atrás. Entonces quisiera preguntarles en este panorama de sostenibilidad a los dos, ¿qué ven en el camino en lo que tenemos que ir trabajando para que en realidad vayamos generando el mayor valor posible de estas iniciativas? Porque muchas veces lo que nos acaba pasando es que le sacamos no todo el jugo a estas naranjas, sino solo la mitad, porque en la mitad dejamos una piedra grande que nos estorba. Entonces arrancamos por Juan para que nos cuentes. Perfecto. No, pues mira, de acuerdo en que sí hay retos para que estas nuevas empresas o digamos, o la segunda vía de empresas de mucha tradición como son Dan Regional, pues puedan realmente llegar con productos innovadores y también lo hablo entidades grandes, o sea, los bancos grandes también lo pueden hacer. Y se requieren múltiples cosas. Yo les hablaría de dos. Una de pronto algo tocó Lorenzo cuando habló de Open Banking y lo que nosotros vemos es que el acceso a fuentes de información para poder evaluar a los clientes de manera, digamos, rápida, fácil, siempre con su autorización. ¿No? Nosotros no vamos a buscar información de la gente, pues que no nos ha dado la autorización, pero cuando nos dan la autorización, lograr la información de las personas muchas veces es absolutamente complejo. Entonces, o de los vehículos a financiar, o entonces toca es pagarle digamos, a entidades que tienen concesiones públicas para acceder a esa información, ¿no? Entonces yo les hablo, por ejemplo, de un buen ejemplo que utilizan, yo creo que la mayoría de las entidades, y es el uso de la información de lo que era el FOSIGA, el ADRES, en donde uno puede ver la historial de qué tantas cotizaciones ha tenido una persona o si ha sido beneficiario o no. Entonces uno ahí puede ver más o menos cómo es la continuidad laboral de una persona. Esa es una súper fuente de información que uno podría, ojalá pueda automatizar, pero pues le ponen captcha para que uno, me imagino que habrá consideraciones de seguridad, en fin, pero ese es un gran ejemplo de una fuente que realmente es útil, que no afecta a nadie, ¿cierto? Y que solo puede se pueden sacar pues información muy, muy útil. Ojalá hubiera más información abierta para que con autorización de los clientes uno pudiera revisar o sea, en Estados Unidos uno puede dar autorización para que miren sus impuestos, ¿no? Entonces acá nos toca pedir una declaración de renta. Entonces dice uno, sería ideal poder acceder a esa información de manera automática, me lo imagino en empresas donde no trabajo yo, simplemente para poder verificar a los clientes, no hacer todo manual y además que eliminar esa posibilidad de riesgo de fraude o de falsificación de documentos. Creo que eso es muy importante. Tener data abierta es clave de manera responsable, segura y siempre con autorización de los clientes. Y otra muy importante es que los procedimientos electrónicos funcionen. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos todo el proceso digital
hasta que llegamos digamos, al traspaso del vehículo en donde nos estrellamos nuevamente con la huella, con la firma, con el tramitador, con el poder, que es que no me firmó acá, que es que sí me firmó allá. Y yo entiendo que son los procesos antiguos, pero tenemos que cambiar eso. Entonces, la regulación dice que la firma electrónica vale, pero por ejemplo, uno no puede firmar una garantía, tú puedes firmar una garantía electrónicamente, registrarla en Confecámaras, una garantía mobiliaria que ahorita las mencionabas. Uno puede registrarla en Confecámaras de manera electrónica, pero no la lleva al tránsito para hacer un traspaso y les dicen que operativamente no pueden recibirla porque no tienen los sistemas. También entiendo que hay barreras operativas, pero es dar otro ejemplo en donde la operatividad no va tan rápido como las normas y ni siquiera como en otros países, porque acá no estamos a la vanguardia en estos temas. Entonces, creo que abrir data y que los procesos comiencen a digitalizarse debería hacerse y yo creo que nosotros vemos que los consumidores tienen toda la disposición y toda la voluntad. La pandemia ayudó a que todos adoptáramos la tecnología, los celulares, etcétera, pero sí requerimos que un acompañamiento un poco más decidido de parte de las instituciones. No quiero hablar solo del gobierno, del Congreso, sino de las instituciones en general, para que ellas también se muevan hacia adelante y dejemos como esos procesos arcaicos de atrás. Son como dos cosas que veo yo. Perfecto. Antes de darle la palabra a Lorenzo, yo quería hacer hincapié en un tema, sobre todo porque dentro de las personas que nos están viendo puede haber todo tipo de diferentes comprensiones. Fíjense que una cosa es el Open Banking, donde estamos hablando de un cierto tipo de cosas, pero Juan está hablando de los datos. Y esos datos no están todos ellos en el sector financiero, porque muchas veces, yo siento que todo el mundo jala, digamos, para a un sospechoso de siempre, porque el pobre sector financiero no es el que goce del amor profundo de todos los ciudadanos. Y sin embargo, hay muchísima información que no reposa en el sistema financiero y que de hecho sería muy útil para el sistema financiero poder compartirla. Entonces, solamente quería hacer esa claridad, porque no es un asunto en el que solamente estemos hablando de una industria. En realidad, probablemente tenemos mucha información que aprovechar en muchas industrias. Y ya con eso, qué pena, Lorenzo, sigue, por favor. No, bien interesante porque yo creo que efectivamente, digamos, hay dos temas que yo he visto muy positivos este año, que se están moviendo y espero que se muevan mucho más rápido. Uno es todo el tema de la factura electrónica y de Radian, que eso no solo permite, obviamente, a la DIAN tener un control mucho más claro de los movimientos financieros, permite también facilitar muchísimo el factoring. Entonces, para nosotros es clave tener una factura electrónica y estar en el Radian y tener el factoring, pero también mucho de información. Entonces, sí podemos tener mucha más información de las facturaciones de una empresa en tiempo real, y esa información puede estar disponible. Entonces, pues me parece que ese es un avance que está llegando. Sé que no es fácil, obviamente todos estos temas requieren mucho fine tuning, pero va a llegar y yo creo que va a ser muy útil en todos los aspectos para nosotros. El otro aspecto que estoy viendo muy positivo también es el nacimiento de las notarías electrónicas. Entonces, ya hemos podido conectarnos con un par de notarías, sobre todo para temas de vivienda y de hipotecas, y eso es algo que definitivamente necesita seguir aumentando. Era lo mismo que comentaba Juan Sebastián, venga, registrar las garantías, registrar las hipotecas. Si todas esas cosas se pueden evitar, tener que imprimir documentos y llevarlos y firmarlos y además, pues lo que también decía Juan Sebastián, se elimina mucho del fraude, porque si hay un repositorio central de documentos, pues nos vamos siempre a la fuente y no tenemos que depender de los usuarios. Entonces, ese es otro que yo creo que va un poquito más atrasado, pero también hemos visto mucho movimiento este año en notarías. Ya hay un par de notarías en Medellín que están funcionando con transacciones electrónicas, y ya en Bogotá también empieza a haber notarías de ese estilo. Entonces, yo creo que es positivo. Obviamente esto, pues la idea es ampliarlo a todo el sistema, pero el camino va por ahí. Yo voy a invertir un segundito el orden, Juan, y qué pena, porque quisiera jalar un poquito la pita en el tema de factoring, Lorenzo, y es que
si bien este es un mercado que se ha venido desarrollando con más eficiencia, llamémoslo así, o más liquidez para los grandes riesgos de crédito. Es decir, de nuevo, obviamente es más fácil cuando estamos hablando del gran comprador que emite su factura, porque pues ahí el riesgo es menor, es conocido, hay más información. Quería preguntarte si tú ves que también aquí hay una oportunidad de inclusión y sobre todo que yo veo ahí muchos frutos en términos de reactivación justamente para esas empresas medianas. Sí, yo creo que sí, y de nuevo, el tema es poder tener información para poder medir el riesgo. Entonces, una de esas informaciones, en el Radian uno puede saber qué facturas ha emitido una empresa y si puede tener una historia de los últimos 6 meses, 8 meses y saber esta empresa ha pagado todas sus facturas a tiempo, pues es mucho más fácil uno decir, le hago factoring a esta empresa que pues una empresa que uno no conoce, o si tiene información en tiempo real. Sobre todo, digamos, en estos años bueno, vino la pandemia, después vino el paro, entonces, pues los resultados incluso del primer semestre, porque no son muy dicientes. Si yo sé cuánto vendió en julio, cuánto vendió en agosto, pues en septiembre me parece mucho más fácil tomar una decisión de crédito. Entonces, para mí mientras más información haya, hay más inclusión financiera. Bueno, pues creo que en este punto y están los dos de acuerdo, y es que esa sostenibilidad depende crucialmente de la información y de lo mucho que logremos que las virtudes de la digitalización nos lleven a que tengamos mejor información para crear esa inclusión, que a su vez genera dinámicas positivas tanto para la actividad económica como para las personas, que repito, es de lo que se trata. Bueno, creo que ya nos quedan solamente 2 minutos, entonces yo brevemente voy a dar unas conclusiones y luego les regalo una última frase de cierre a ustedes. A mí me llama mucho la atención cómo aquí están haciendo en ambos casos una inclusión que no es solamente porque hay nuevos productos, sino también atrayendo una demanda que quizás no quería entrar. Porque fíjense que hablamos de una demanda que le gusta más esta marca. La compañía, la licencia es la misma. Sin embargo, buscamos otra marca, otra forma de presentarnos al consumidor, porque quizás hay un nuevo consumidor, un consumidor más digital, un nivel de confianza que va cambiando en el tiempo. Entonces, solamente quería como resaltar que me parece que este es un momento en el que la oferta se está ajustando a ese consumidor, que yo creo que es la marca un poco de nuestros tiempos. Y con eso les doy exactamente 20 segundos a ambos para que por favor cierren. Juan, ¿algún mensaje que quieras dejarnos sobre este proyecto que estás emprendiendo y las virtudes que tú les ves a futuro? No, para finalizar, yo pienso que pues, esto es de todos, como lo decías, no es del gobierno, no es de los bancos, no es de los nuevos, de los innovadores, etcétera. Yo creo que es de todos, no es la información, es que haya alianzas, es que trabajemos todos para sacar ahí y mejorar las cosas. Pienso que eso es a través de alianzas, que fluya la data, todo de manera segura, pero creo que esto nos toca a todos. Acá no hay un malo del paseo, acá no hay un lobo feroz, sino nos toca a todos empujar. Perfecto. Lorenzo. Creo que Lorenzo se nos congeló, entonces vamos a tener que hacer el cierre por él. Un poco. Bueno, yo sí, creo que estoy teniendo problemas con el internet, pero no, invitarlos a que conozcan nuestra página de Iris y que conozcan los servicios que estamos ofreciendo. Yo creo que tenemos la gran ventaja que podemos personalizar cualquier vertical. Entonces pues aquí hay empresas de cobranzas. Yo creo que podemos trabajar mucho de la mano para crear algo que sea útil para ustedes. Bueno, pues muchas gracias a ambos y muchas gracias de nuevo a Colcop. Yo creo que parte de la idea era ver cómo en este esfuerzo en el que está el mundo de buscar sostenibilidad no solo ambiental, social y en los negocios, pues estas disrupciones en las que cada vez vemos agentes tradicionales haciendo innovación, agentes que vienen a colaborar con esos otros agentes tradicionales y en realidad enriqueciendo el ecosistema que va a trabajar de la mano además con la industria de la recuperación de activos, pues lo que vemos es un proceso virtuoso que le sirve a toda la sociedad. Así que muchas gracias y feliz resto de día.